Tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y mantenerse firmes después de haber vencido todo. Vamos a ver, un momentico. Tengo que pegar carrera. El día malo, pues como dice allí, podría referirse a toda la vida precedente, entendida en el sentido de que es un tiempo de combate, un tiempo en que tenemos problemas, tenemos pecado, tenemos dificultades, tenemos persecución, etc. Y hay una batalla espiritual que a veces se pone más intensa. Pero la meta aquí es que mantengamos el terreno que ya Cristo ha ganado para nosotros y que permanezcamos en pie. Versículo 14, pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Ceñirse la cintura con la verdad. Posiblemente, si Pablo efectivamente estaba hablando de un soldado romano, o estaba teniendo en mente un soldado romano, posiblemente se refería al cinturón de metal o de cuero que se ponía el soldado, obviamente en la cintura, y del cual colgaban unas fajas de cuero que servían para proteger los muslos. En todo caso es un arma o una pieza de armadura, sobre todo de protección. Ceñida la cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. La coraza pues es la placa de metal que protege el pecho y a veces la espalda también, y era un elemento esencial en la armadura antigua. Posiblemente, como habla de la justicia, dice revestidos de la justicia como coraza, o la coraza de la justicia literalmente, posiblemente se refiere a justicia en el sentido de las relaciones con los demás, o sea, la rectitud, que nos relacionemos con los demás en rectitud, y eso es una protección para nosotros, eso va a ser una protección para nosotros. Versículo 15, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban unas sandalias pesadas que tenían en la suela como una especie de remaches, como los tacos de fútbol, que se podían clavar en el suelo, y eso permitía que no lo pudieran mover a uno de ahí. O sea, se podía clavar uno en el suelo para mantener la posición, para mantenerse firme, ¿sí? El celo podría ser la preparación. O sea, el punto aquí es que los pies estén bien firmes, que no nos coja desprevenidos, sino que estemos bien firmes para anunciar, para poder desde esa posición de firmeza anunciar el evangelio. Hay que estar entonces bien consolidados en el evangelio, que es el anuncio de la paz que Dios hace con nosotros al constituirnos en un solo cuerpo, en un solo pueblo. Había hablado Pablo de la paz en los primeros capítulos también, cuando hablaba de judíos y gentiles. La paz indica tanto la relación con Dios, una buena relación con Dios, como una buena relación con los demás, especialmente con los hermanos. Pero también podría referirse a la misma proclamación del evangelio, entendido el evangelio como buena noticia de paz, buena noticia que trae la paz. Versículo 16, embrazando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los dardos encendidos del maligno. Todas las otras piezas de armadura que se han mencionado hasta ahora estaban pegadas al cuerpo. El escudo, en cambio, se sostiene con el brazo izquierdo. Los escudos romanos eran escudos grandes, como de unos 80 centímetros de ancho por un poco más de 1 metro de alto. Variaba según la época y el lugar, pero podían cubrir por lo menos el tronco de un hombre. Y un detalle interesante es que antes de la batalla, esos escudos eran de madera y de cuero, y antes de la batalla se acostumbraba remojarlos, sumergirlos en agua, para que las flechas encendidas que le disparan a uno se apagaran. Entonces, en vez de incendiarse el escudo, que se habría incendiado, ¿verdad?
Entonces, por eso es que se nos da ese detalle de apagar con él los dardos encendidos del maligno. Versículo 17, tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación es cómo Dios interviene en nosotros y nos da nueva vida, y esa nueva vida nos da esperanza y nos da firmeza y certeza en medio del ataque. También se menciona ese yelmo de la salvación en 1 Tesalonicenses 5:8. La espada probablemente se trata de una espada corta, de unos 5 centímetros de ancho por unos 70 de largo, más como una especie de, bueno, no tan corta como una daga, pero una espada corta, como un machete. Hay otra espada larga, más larga, que es la que se habla, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice que el Cristo que se aparece tiene una espada, o que el ángel tiene una espada, es una espada más larga, que es otro tipo de espada. Y esta es, interesantemente, la espada es la única arma ofensiva que se menciona en esta lista. En Isaías 11:4 también hay una referencia a la espada que Dios tiene, la espada que Dios maneja. Dice: juzgará con sentencia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Bueno, pero ahí no menciona específicamente la espada. Hay otro pasaje de Isaías donde sí la menciona. Bueno, si después me acuerdo se los paso. Se trata de la palabra de Dios hablada. Obviamente la Biblia no estaba completa en ese momento y no era caso de que cada cristiano tuviera una. Entonces, cuando habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se refiere al mensaje de Dios, la predicación del mensaje del Evangelio de Dios. Y eso es lo que se usa contra el diablo. El pronunciar la palabra de Dios en el combate espiritual, reprendiendo, por ejemplo, a Satanás o algo así, esa es la palabra de Dios a la que se refiere Pablo como una espada. Y finalmente, hay una exhortación acerca del combate espiritual en los versículos 18 a 20. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y que pueda hablar de él valientemente como conviene. Bueno, el resto de los otros versículos son ya simplemente como de saludo y despedida, así que no me voy a referir a ellos, pero en estos, del 18 al 20, en toda oración y súplica, pues obviamente son sinónimos, pero posiblemente se habla, la oración es más en general, todo lo que hacemos al orar, que incluye alabar al Señor, reconocerlo, darle gracias, etc. Y la súplica es específicamente cuando nos ponemos a pedirle algo intensamente al Señor. En el versículo 18, en realidad ahí la versión esta que yo tengo de la Biblia de Jerusalén, la que se reprodujo para ustedes, omite un para esto, porque debería decir siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en espíritu, y para esto velando juntos con perseverancia, intercediendo. Probablemente significa que lo de estar orando y suplicando al Señor y orando en el Espíritu implica velar, implica perseverar, implica sacar tiempo y mantenerse alerta para estar orando. Oración y súplica, vean ustedes, aparecen 4 veces en toda esta exhortación del combate espiritual. Para que me sea dada la palabra, es parecido quizás a la expresión del Antiguo Testamento cuando un profeta, cuando dice vino la palabra de Dios sobre el profeta Isaías, sobre el profeta Ezequiel o el que fuera. Es la palabra, la inspiración de Dios que viene, que le permite a la persona anunciar el mensaje de Dios o transmitir un mensaje profético. Con valentía, con libertad para hablar sin impedimento, podría
referirse no tanto a la proclamación del Evangelio, porque Pablo está preso, sino más bien a su defensa ante los tribunales del César, donde está siendo juzgado. Y dice, del cual soy embajador entre cadenas. ¿Por qué embajador? Pues porque embajador es el que está representando a alguien, y Pablo está representando a Cristo, que es el que lo mandó a hablar del misterio de salvación que llega tanto a los judíos como a los gentiles. Bueno, con eso concluimos esta charla y esta serie, el carril de escrituras. Estamos sobre tiempo, pero tengamos unas poquitas preguntas. Sí, David. Voy a preguntar algo, pero más que preguntas, como si fuese más bien una claridad. Después de haber estudiado y hemos recibido de tu parte esta instrucción sobre la carta de Pablo, me asalta una inquietud. Y claramente nos habla de ignorancia, por eso la pregunta. Después de haber visto esto, hay una estructura muy clara de cómo es la conformación desde la figura de Pablo de una comunidad cristiana, y digamos que da una serie de detalles muy interesantes que en últimas es lo que ha permeado el trayecto de la historia y hoy nos tiene aquí sentados. ¿Y hoy qué? Nos tiene aquí sentados. Pero la duda a la que voy es que Jesús le dice a Pedro, sobre ti voy a fundar iglesia, pero cuando miramos esto yo digo, oye, pero creo que la roca firme ha sido Pablo para nuestra iglesia moderna. Entonces, bueno, ahí es donde está mi duda. ¿Fue Pedro o en realidad fue Pablo? Sí. Le estoy haciendo competencia a Freddy. Sí. Posiblemente son dos carismas diferentes. No hay duda de que Pablo, es decir, el don de Dios a Pablo fue tal que le permitió primero entender todo eso de los gentiles, porque eso que se refleja aquí en Efesios fue su misma batalla en los Hechos de los Apóstoles, cuando todo el problema de si consideraron o no a los cristianos gentiles y todo eso, ¿verdad? O sea, él tuvo esa gran revelación, esa gran visión de que los gentiles podían incorporarse al pueblo de Dios sin necesidades de la circuncisión ni de los demás preceptos rituales de los judíos. Y tuvo la capacidad también como bueno, y la otra cuestión es lo de la salvación, como es por medio de la fe en Cristo que llegamos a la salvación y no por medio de todos esos preceptos rituales, etc. Entonces, Pablo tuvo una visión del cristianismo genial y además integral, así, muy completa, ¿verdad? Y si vemos las otras cartas de él, pues también los otros temas que desarrolla, también en las cartas pastorales, las cartas a Timoteo y a Tito, cómo describe lo de los puestos en la iglesia y todo esto. Y por eso hay quienes han dicho que San Pablo fue como el primer cristiano, el primer cristiano porque fue como el primero que tuvo esa visión general del cristianismo. Lo cual se explica en parte también pues porque, como él mismo lo dice, él recibió el encargo de predicar el evangelio a los gentiles. Y según Pablo dice, Pedro en cambio tenía el encargo de predicárselo a los judíos. Y uno dice, bueno, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los judíos cristianos, verdad? Sin embargo, si vemos en los Hechos de los Apóstoles, de hecho fue Pedro el primero que anunció el evangelio a gentiles en la casa de Cornelio. Algunos han dicho, esto es una afirmación un poquito de ciertos protestantes, que obviamente va dirigida a interpretar diferente que nosotros lo de que Pedro es la piedra o lo de las llaves, pero algunos protestantes han dicho, y me parece interesante, que las llaves que se le dieron a Pedro
eran dos. Una llave para abrir el reino de Dios a los judíos, que se usa en Pentecostés cuando él predica el Evangelio, y otra es la llave que abre la puerta a los gentiles, que es cuando anuncia el Evangelio a Cornelio y familia. Y eso tal vez no es una visión completa, pero tiene su punto, es interesante. Entonces, Pedro sí tiene ese papel tanto para judíos como para gentiles. Pablo también principalmente habla a los gentiles, pero en realidad su visión del cristianismo y de la fe abarca también a los judíos. Yo diría que posiblemente el carisma de Pedro, visto desde un punto de vista católico de lo que Jesús dijo, no era tanto de enseñanza, sino de ser el líder principal en ese primer momento, en esa primera época, en torno al cual, digamos, como que se pudiera tener una unidad de manera que estar unidos con Pedro, y lo vemos también como Pablo dice en la carta a los Gálatas, que él después de que se convirtió y estuvo en Arabia y no sé qué, dice, fue a visitar a Pedro y también a Juan y a Santiago, pero que menciona especialmente a Pedro, dice, para asegurarme de que mi evangelio no estuviera descaminado. O sea, que yo quería verificarlo, quería que me pusieran el check ahí, ¿verdad? Entonces, sí, Pedro tenía ese carisma de ser como el que concentraba la unidad o garantizaba la unidad, que en cierta forma, pues, es la continuación que nosotros vemos en el carisma del Papa, ¿verdad? Sin embargo, yendo al punto inicial de tu pregunta, también es cierto que siempre en la misma Iglesia Católica y concretamente la Iglesia de Roma, siempre se habla de San Pedro y San Pablo, y hasta la fiesta es el mismo día, ¿verdad? Con lo cual se reconoce que ambos fueron fundamentales, pilares fundamentales para lo que la Iglesia ha sido y sigue siendo, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Donde se nombra el escudo de la fe, esa fe, lo que se refiere Pablo con esa fe, es la misma fe que dice que hemos sido salvados por la gracia mediante la fe. Una buena pregunta. Vamos a ver si mi esquema dice algo. Si mi esquema dice algo que no dije. Eso está en el versículo. ¿En el escudo de la fe? Sí, versículo 16, ¿verdad? Bueno, en el esquema de ustedes, no en el mío, pero en el de ustedes dice probablemente se trata de la fe subjetiva, la virtud de creer, o podría ser la fidelidad. La fe subjetiva, la virtud de creer, sí, sería la fe que nos salva. Es decir, en la medida en que estemos afirmados en la fe que tenemos en Cristo y que hemos participado de la salvación, hemos recibido la vida nueva, etc., eso es una protección para nosotros, es un escudo en ese sentido en que nos refugiamos y ¿cómo se dice? Nos escudamos en que frente a cualquier ataque, por ejemplo, ataques no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me pasa que de pronto me viene un pensamiento así como, bueno, tal vez Dios no existe, por ejemplo, una tontería así. Yo lo que hago en esos casos es decir, no, yo sé que Dios existe. Ahí estoy como oponiendo o usando el arma de la fe que tengo para detener ese ataque, ¿verdad? Entonces podría ser eso, pero también la misma palabra que se usa para fe es la palabra que significa también fidelidad. Por ejemplo, en el caso del fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, donde se dice que la fe como fruto del Espíritu probablemente no se refiere a la fe que nos salva, porque esa ya la tenemos,
sino que se refiere más a la fidelidad, es decir, al permanecer en el compromiso, permanecer en la vida cristiana y en la relación con Cristo. Entonces, quizás las dos dimensiones son válidas. Sí, Julio. Alonso, pienso que posiblemente hay una tercera dimensión de la fe, y es cuando la iglesia misma habla de ella como el depósito de la fe, está hablando de la doctrina. Entonces la doctrina es la que nos protege. Sí, ese es otro, esa sería la fe, digamos, la fe objetiva, aquello en lo que creemos. Aquello en lo que creemos sería el contenido de la fe, las verdades de la fe, que sí, obviamente, también es un arma espiritual, ¿verdad? Claro, en la medida en que nos aferremos a ella, nos afinquemos en ella. Bueno.